Saludos. Empezamos con la primera sesión dedicada a las funciones de Excel. Lo hacemos con unas sesiones dedicadas de forma general a todas las funciones de Excel. Más adelante iremos explicando cada una de ellas con más detalle. Aunque no he acabado todavía con las sesiones dedicadas a las fórmulas, quiero empezar con este tema porque algunos de los temas que voy a tratar en las sesiones restantes se entienden mejor si ya conocemos las funciones. Por lo tanto, vamos a empezar con este tema. Las funciones de Excel son una herramienta que nos ofrece Excel para utilizar en las fórmulas. Nos permiten realizar operaciones que sin ellas nos costaría mucho trabajo y tiempo realizarlas. También nos permiten realizar cálculos u operaciones que de otra manera sería imposible realizar. Las funciones llevan a las fórmulas de Excel a un nivel superior al que se consigue creando fórmulas con los operadores matemáticos habituales, suma, resta, división, etc. Pasamos de realizar simples operaciones matemáticas a realizar fórmulas mucho más potentes que permiten obtener resultados que no pensamos que se pueden conseguir con Excel. Una función lo que hace principalmente es devolver un resultado. Por ejemplo, hay funciones que me devuelven una fecha, como por ejemplo la función hoy, que devuelve la fecha actual, o la función suma, que devuelve la suma de un conjunto de celdas. Estos solo son dos ejemplos de funciones que además son muy sencillas. Tenemos más complicadas, como por ejemplo las funciones de búsqueda, que permiten buscar datos en tablas. Un ejemplo típico: escribo el código de un producto en una celda y en otra celda quiero que aparezca el nombre del producto que tiene ese código. Esto lo puedo hacer con una función de búsqueda. O funciones estadísticas, que nos permiten analizar y extraer estadísticas de un conjunto de datos. A lo largo de las sesiones que dediquemos a las funciones, iremos comentando todas las funciones que podemos utilizar en Excel. En la versión 2010 hay nuevas funciones que en versiones anteriores no están. Y también tenemos funciones a las que se les ha cambiado el nombre. Como siempre, para seguir el vídeo podéis descargar en el blog el libro que utilizo en el vídeo. Así podéis seguir mis explicaciones con los mismos datos. Bueno, vamos a empezar a realizar los ejemplos de funciones con los que vamos a comentar detalles que afectan de forma general a todas las funciones. Abrimos Excel 2010. Y a continuación abrimos el documento descargado del blog. Para empezar, lo habitual, al ser un documento descargado de Internet, se abre en la vista protegida. Es una medida de seguridad para evitar las posibles amenazas que pueden llegar de Internet. Esta opción solo está disponible en la versión 2010. Si por ejemplo abrís este documento en Excel 2007, podéis empezar a trabajar directamente en él. Como estamos usando la versión 2010, debemos pulsar el botón Habilitar edición. Lo hacemos y continuamos con la sesión. En esta sesión vamos a comentar conceptos generales que se pueden aplicar a todas las funciones. Vamos a usar funciones que son de las más sencillas que tiene Excel, pero que nos van a permitir entender esos conceptos rápidamente. Nos situamos en la primera hoja, si no lo estamos, y vamos a empezar con la que seguramente es la función más sencilla que tiene Excel, la función hoy. Las funciones están organizadas en categorías. Hoy pertenece a la categoría de fecha y hora. Las funciones básicamente lo que hacen es devolver un resultado, un dato. Esta nos devuelve la fecha actual. Vamos a usarla. Las funciones se utilizan dentro de fórmulas. Luego lo primero que debemos hacer es seleccionar la celda en la que queremos que aparezca la fecha actual. Esta. Y a continuación empezamos a crear una fórmula escribiendo el igual. Debemos pensar en qué fórmula debo escribir. En este caso es muy sencilla porque solo queremos eso, como resultado la fecha actual. Por lo tanto, escribimos lo siguiente. Lo primero que debemos escribir para utilizar una función es su nombre. Conforme lo vais escribiendo, en la parte inferior de la celda os aparecerá una lista en la que os va mostrando qué tiene Excel que empiece por el texto que vais escribiendo. ¿Veis? Por ejemplo, empiezan por o, hora y hoy. Si no queremos escribir lo que queda del nombre de la función, la podéis seleccionar en la lista y a continuación pulsamos la tecla tabulación y de esa manera se escribe lo que faltaba. Si empezáis a escribir el nombre de una función y no os aparece en la lista, no sigáis escribiendo, que os estáis confundiendo en el nombre. En este caso estamos creando la fórmula a mano, estamos escribiendo el nombre de la función a mano. Después os explicaré otras maneras de meter una función en una fórmula que pueden evitar que os confundáis al escribir el nombre. De todas las maneras, yo soy más partidario de escribir todo a mano. Son gustos personales. Y ya tenemos el nombre. Si habéis utilizado la lista de sugerencias que os daba Excel, tendréis justo después del nombre un paréntesis. Ahora explicamos su función.
Enseguida explicaremos para qué sirve. A la hora de indicar el nombre de la función, da igual que lo hagáis en mayúsculas o en minúsculas. Si abrís una fórmula y habíais escrito el nombre de la función en minúsculas, Excel lo habrá convertido a mayúsculas. Voy a ponerlo en minúsculas yo para que veáis que pasa lo que yo digo. Vosotros si queréis lo podéis dejar en mayúsculas. Después del nombre de la función siempre debe aparecer un paréntesis de apertura. Tiene que estar pegado al nombre de la función, no dejéis espacios. A continuación escribimos el paréntesis de cierre y os explico para qué se usan estos paréntesis. Entre los paréntesis de una función se indican los argumentos o datos que necesita la función para hacer su trabajo. Por ejemplo, la función suma devuelve el resultado de sumar varias celdas. Las celdas que queremos que sume se las debemos indicar entre los paréntesis. Esos son los datos o argumentos que necesita esa función para hacer su trabajo. En este caso, entre los paréntesis no escribimos nada. Esta función es tan simple lo que hace que no necesita que yo le dé datos para hacer su trabajo. Simplemente devuelve la fecha actual y ya está. Aunque no necesite argumentos, los paréntesis deben aparecer. Si no los ponéis, recibiréis un error o un resultado erróneo. Más adelante probaremos a provocar estos fallos para ver cómo reacciona Excel. Bueno, pues acabamos de escribir la fórmula, que ya está, y pulsamos Intro para confirmar. Ya tenemos el resultado. Muchas veces en los cursos me preguntáis si, por ejemplo, cuando abráis mañana el documento cambiará a la fecha de mañana. Pues sí, las funciones se utilizan en fórmulas y las fórmulas se recalculan cuando abrimos los documentos. Por lo tanto, si abro mañana este documento, esta fórmula se volverá a calcular y devolverá la fecha de mañana. Ya hablaremos de este tema más adelante. Bueno, no lo he comentado, pero es evidente que si tenéis la fecha del ordenador mal puesta, esta función os devolverá un resultado erróneo. Esta función lo que hace es coger la fecha del sistema y si esta está mal, la función hoy también la devolverá mal. Bueno, ya tenemos nuestro primer ejemplo de función. Os he dicho que la escribía en minúsculas para comprobar cómo la convertía a mayúsculas. Si abrimos la celda que contiene la fórmula, ¿veis? Lo ha convertido a mayúsculas. Luego da igual que lo escribáis de una manera o de otra. Cerramos la celda y continuamos. Antes os he comentado que aparte de escribir a mano la función, podíamos hacerlo de otras maneras. Por ejemplo, nos vamos a situar en la celda de al lado, en la C1, y vamos a crear la misma fórmula pero de otra manera. Con la celda seleccionada vamos a la ficha fórmulas. En esta ficha tenemos un grupo entero dedicado a las funciones. ¿Veis? Biblioteca de funciones. Están organizadas por categorías. Recientes, financieras, lógicas, texto. Tenemos muchas más aparte de las que aparecen aquí. La función hoy ya he comentado que está en la categoría de fecha y hora. Pulsamos en esta categoría. Vemos todas las funciones que pertenecen a ella y aquí tenemos la función hoy, que además me dice qué es lo que hace. Hacemos clic en ella y nos aparecerá la ventana argumentos de función. En esta ventana podríamos indicar los argumentos o datos que necesita la función para hacer su trabajo. Ya hemos comentado que esta función no los tiene. En este caso, esta ventana solo nos sirve para darnos información sobre la función que estamos utilizando. Nos dice que el resultado que devuelve esta función es la fecha actual con formato de fecha y también nos indica que esta función no tiene argumentos. También nos indica que el resultado de esta función es volátil. ¿Qué significa esto? Significa que el resultado de esta función se recalcula cuando, por ejemplo, cambiamos una celda o, como ya he comentado, cuando abrimos el libro. También tenemos un enlace para acceder a la ayuda de Excel sobre esta función. No descartéis la ayuda de Excel como fuente de información, porque, por ejemplo, de las funciones explican muy bien para qué sirven y además hay muchos ejemplos. ¿Veis? Pulso. Y aquí tenemos la ayuda de esta función. Cerramos. Bueno, pues una vez que hemos comentado esta ventana, solo nos queda pulsar el botón aceptar. Fijaros que la fórmula ya está creada, pero hasta que no pulse aceptar, no la confirma. Hacemos y listo. Ya tenemos la fórmula creada, la misma fórmula. Ahora mismo estaréis pensando por qué no utilizo esta manera y me olvido de escribir todo a mano. Al final son gustos muy personales de cada uno, pero esta fórmula era muy sencilla. Si tenemos fórmulas más complicadas en las que se utilicen funciones anidadas, a mí particularmente me parece más complicado hacerlo de esta manera, pero ya os digo que igual es una percepción mía. Durante las sesiones yo voy a hacerlo todo a mano. Otra manera de meter una función en una fórmula podría ser con el botón Insertar función.
Es prácticamente igual a lo que acabamos de hacer. Vamos a seleccionar esta celda, la D1, y pulsamos el botón Insertar función. Aparece una ventana en la que podemos seleccionar la función que queremos utilizar. Lo primero que debemos hacer o podemos hacer es seleccionar la categoría en la que está la función que queremos usar en esta lista. Si no sabemos en cuál está, podemos seleccionar la opción Todo y así aparecen todas las funciones anidadas, todas las funciones ordenadas alfabéticamente. También, por ejemplo, podríamos marcar o seleccionar usadas recientemente para que me muestre las que hemos utilizado últimamente. En este caso vamos a ir a las funciones de fecha y hora y vamos a seleccionar la función hoy. Pulsamos aceptar y nos vuelve a aparecer la misma ventana que acabamos de comentar. En este caso con la información de la función. Como no hay argumentos, pues solo aparece la información. Estamos y ya tenemos la fórmula creada con la función hoy. Es lo mismo, solo que en esta ventana tenemos disponibles todas las funciones y en los botones de la ficha fórmulas solo los que pertenecen a cada categoría. Y hay algunas que no se ven aquí directamente. Bueno, vamos a realizar otro ejemplo para seguir explicando conceptos generales de las funciones. Para el segundo ejemplo vamos a utilizar la función suma y los datos que tenemos en la columna F, las ventas de enero. En la celda K1, en esta, quiero que aparezca el total de las ventas. Podría hacerlo con una fórmula normal. Por ejemplo, podría realizar la siguiente fórmula. Sumo esto, más esto, más esto, más esto, y así con todas las celdas que tenga para sumar. Pero, ¿qué pasa si las celdas que tengo que sumar en lugar de ser 5 son 500? No es viable. Con la función suma lo que puedo hacer es conseguir ese mismo resultado pero de forma mucho más rápida y sencilla. Esta es otra de las ventajas de utilizar funciones, que fórmulas muy largas o complejas se pueden simplificar con el uso de funciones. Vamos allá. Cancelo esta fórmula y empezamos a crear la nueva. Después del igual escribimos el nombre de la función, en este caso suma. Colocamos el paréntesis de apertura y comentamos. En este caso la función suma sí que necesita argumentos para realizar su trabajo. En concreto necesita conocer las celdas que tiene que sumar. Si nos fijamos en la ayuda que aparece justo debajo de la celda, nos indica el número de argumentos o datos que necesita la función y qué es lo que hay que pasarle. Si os fijáis bien, esta función es un poco peculiar. Mínimo hay que indicar un argumento, un dato, que sería el argumento número 1. Pero después aparece otro argumento rodeado de corchetes. Los corchetes indican que es un argumento opcional, que se puede indicar o no. No acaba ahí la cosa. Si os fijáis, después aparecen unos puntos suspensivos. Esto indica que el número de argumentos puede seguir creciendo en función de lo que necesitemos. En concreto podría indicar hasta 255 argumentos. Una barbaridad. Para este primer ejemplo nos vamos a centrar solo en utilizar un dato. La función suma es un poco peculiar y da bastante más de sí de lo que parece a primera vista. Ya la comentaremos al completo. Entre los paréntesis, en este caso le vamos a indicar que sume las celdas que van de la F2 a la F6. Esto se lo vamos a indicar en forma de rango. Un rango está compuesto por varias celdas. Para indicar el inicio del rango se escribe la celda inicial, que en este caso sería la F2. Y a continuación se colocan 2 puntos. Después debemos indicar el final del rango colocando la celda final, que en este caso sería la F6. También podríamos haber hecho esto mismo seleccionando las celdas, ¿veis? Y coloca el rango. Todas las celdas que están entre estas dos, la celda inicial y la final, pertenecen al rango. Cerramos los paréntesis, finalizamos la fórmula y ya tenemos el resultado en la celda. Mucho más corto que realizar la fórmula celda por celda. La función suma es lo que se utiliza con el famoso botón autosuma. Si por ejemplo me pongo justo debajo de las ventas de enero y pulso el botón autosuma de la ficha inicio, aquí, me crea una fórmula con la función suma, en la que automáticamente me ha seleccionado las celdas que tienen datos numéricos situadas por encima de la celda en la que estoy creando la fórmula. Pulsamos intro para confirmar y ya tendría el resultado. Es que hay muchas veces que la gente utiliza este botón sin saber lo que está utilizando realmente. Entonces conviene que sepáis que ese botón lo que hace es utilizar la función sum. Vamos a borrar esta celda porque nos va a estorbar para más pruebas que seguiremos haciendo con este ejemplo. Seleccionamos la celda y pulsamos la tecla suprimir para borrar los datos.
Bueno, pues ya hemos hecho dos ejemplos de funciones en Excel. Si os fijáis en la hoja, nos quedan por realizar más fórmulas. Las dejamos para la siguiente parte de los conceptos generales de funciones en Excel. Aparte de comentar más detalles generales, también provocaremos fallos o errores para que veáis cómo reacciona Excel ante esas situaciones. Cerramos Excel, guardamos los cambios y nos vemos en la segunda parte de este tema. Gracias por ver el vídeo.